Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Volvemos con High Frontier for All. Hoy tenemos el cuarto vídeo tutorial y va a ser el último vídeo tutorial si lo que queréis es jugar al juego base. Hoy vamos a cerrar este ciclo de 4 tutoriales y al acabar este vídeo ya podréis pasar de jugar partidas de carrera por la gloria, como pudimos desactivar en el tercer tutorial, a poder jugar partidas del juego base. De todas formas, insisto, jugad un par de partidas a carrera por la gloria antes de saltar al juego base, asegurar conocimientos, porque se os van a agregar una serie de cosas que os van a complicar más las partidas, y si no tenéis consolidados los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, va a ser muy difícil asumir el juego base. Dicho esto, empezamos. Vamos a la mesa. Vamos a empezar viendo los cinturones de radiación. Los cinturones de radiación son estos simbolitos que encontramos en el mapa, con el símbolo de radiación, que cuando atravesemos tenemos que superar una tirada de peligro de radiación. Veamos este ejemplo. Tenemos este cohete. Este cohete está formado por estos componentes. No líes mucho ahora con el generador, porque después os explicaré lo que son los accesorios. Pero de momento vamos a fijarnos en que los componentes tienen una característica nueva, que es resistencia a la radiación, ResRad. Esto va a tener implicaciones en este tipo de tiradas. Imaginemos que nuestro cohete ha gastado un impulso aquí y ha llegado aquí. Imaginemos también que en este caso nuestro cohete está utilizando el robonauta para impulsarse y este robonauta tiene impulso 5, con lo cual vamos a imaginar que el empuje final de este cohete es un 5. En ese caso, ¿qué haríamos? Cuando entramos en una casilla de radiación tenemos que tirar un dado de 6 caras. A ese dado de 6 caras le tenemos que restar el impulso del cohete, en este caso 5, y si estamos en temporada roja sumarle 2, pero esto lo veréis después con los eventos. En este caso el resultado sería 0, con lo cual las cartas que tengan una resistencia de radiación menor que 0 se verían afectadas en este caso. Nos beneficia mucho, como veis, tener impulsos altos, porque esto hace que la radiación no nos afecte. Pero imaginaros que en lugar de con el robonauta estamos navegando con la vela solar. En este caso el impulso es 0. Tiramos el dado de nuevo, pasamos por un punto de radiación y tenemos la mala suerte de que es un 6. A este 6 le restamos 0 porque es el impulso de la vela solar. Con lo cual no estamos en temporada roja, sería un 6. Todas las cartas tienen resistencia de radiación menor que 6, con lo cual desmantelaríamos todas las cartas del cohete. Nos quedaríamos instantáneamente sin cohete. Vamos a ver un caso menos extremo. Imaginaros que sale un 3. Un 3 le restaríamos 0 del impulso, tendríamos un daño de radiación de 3. El generador resistiría porque tiene una resistencia igual o superior a 4. El robonauta también resistiría. La refinería no, porque tiene resistencia a radiación 2, con lo cual desmantelaríamos esta carta, la devolveríamos a la mano. Y en principio la vela solar también, pero la vela solar, si os fijáis, tiene una característica que pone aquí escrita, que pone inmune a tiradas de cinturón y de CME, con lo cual no le afecta. Pese a tener resistencia a radiación igual a 0, esta carta nunca es desmantelada por una tirada de radiación. Otra cosa que podemos ver en la versión completa del juego son los iconos de bailarina. Os pongo este cohete de ejemplo, que tiene un triángulo de impulso que cuando lo tenemos activado, además de estar influenciado por la distancia al Sol, además tiene un icono de bailarina. Hay algunas cartas que pueden tener hasta 2 iconos, ya lo iréis viendo cuando estéis jugando al juego. Entonces, la bailarina, ¿qué es lo que hace? Cuando llegamos a un punto de Hohmann, como por ejemplo este de aquí, en los puntos Hohmann, si recordáis, si tenemos que hacer un cambio de dirección, en este caso no podríamos seguir recto porque la línea acaba, con lo cual esto sería un cambio de dirección. Para seguir moviéndonos tendríamos que hacer 2 impulsos con el motor gastando combustible y gastando esos 2 impulsos que tenemos de límite con el límite de impulsos marcado por el empuje del cohete, o podríamos quedarnos aquí quietos y en el siguiente turno ya nos podríamos mover en cualquier dirección sin problema. ¿Qué nos permite la bailarina? Nos permite llegar aquí y si queremos gastar una bailarina, gastar esa bailarina que tenemos para girar.
Evidentemente, cuando digo gastar, me refiero a ese turno. Ahora ya no podríamos hacer ninguna bailarina en este turno. En el siguiente año ya podríamos volverla a utilizar sin problema. Básicamente, el icono de bailarina es eso, es hacer un pivote totalmente gratuito. Vamos a explicar una modificación de la operación de reabastecimiento, una cosa nueva más que una modificación, que es el reabastecimiento por recogida atmosférica. Es un poco complejo, pero seguro que lo vais a entender perfectamente. Aquí necesitamos tener un accesorio para el ejemplo. Vamos a ignorar que necesita también refrigeración. Simplemente vamos a hacer un cohete con estas dos cartas, aunque necesitaríamos la de refrigeración, la vamos a ignorar. Entonces tenemos un reactor, el reactor como está vinculado directamente al reactor, porque el reactor necesita este reactor, el propulsor necesita este reactor. Este propulsor está modificado, es un 5-3, con lo cual es un 2. Y el consumo de combustible es el mismo, pues un 1 entre 1, con lo cual se queda igual. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos el icono del Pac-Man, que significa que esta nave tiene habilitada la habilidad de recogida atmosférica. Por ejemplo, ahora nos moveríamos, el cohete se movería aquí, después se desplazaría aquí es donde realizaríamos recogida atmosférica, porque el aerofrenado, recordad que es en la atmósfera, realizaríamos la tirada de peligro. Si sacamos un 1, pues revienta la nave. Si sacamos cualquier otra cosa, pues no revienta la nave. También tenemos la opción de pagar 4 aguas de Leo para evitar hacer esa tirada. Finalizamos el movimiento y entonces podemos hacer la operación. Operación de reabastecimiento por recogida atmosférica. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Ganamos tantos tanques de combustible como 5 menos el consumo de combustible del propulsor. En este caso es 1, con lo cual 5 menos 1, 4. Ganaríamos 4 tanques de combustible. Con lo cual por la línea fucsia moveríamos 4. 1, 2, 3 y 4. Y ya habríamos repostado en la recogida atmosférica. Tenemos otra opción que es hacer una órbita en picado, que sería que yo acabo el turno aquí y yo en el siguiente turno decido que no voy a mover la nave de aquí, me voy a quedar aquí y voy a volver a hacer un reabastecimiento. En ese caso tengo que volver a hacer otra tirada para ver si me peta el cohete, en este caso saldría un 1, con lo cual perdería el cohete entero. Si no perdiera el cohete, podría hacer otro reabastecimiento y ganar otra vez 5 menos 1, 4 pasos de combustible. Y esto es el reabastecimiento por recogida atmosférica. Uno de los cambios más importantes en el juego base respecto a Carrera por la Gloria es la incorporación de los, como ya habéis visto, accesorios. Estos accesorios se tratan de reactores, de radiadores y de generadores. Esto nos va a ampliar el mercado. En lugar de tener 3 cartas en el mercado, vamos a tener 6 cartas. Estas 6 cartas nos van a complicar mucho la vida de cada construir los cohetes, pero también van a hacer la partida bastante más entretenida. Empiezo explicándoos cómo se modifica la subasta con esta incorporación. En realidad es muy sencillo, pero os tiene que quedar muy claro. Nosotros vamos a hacer la subasta igual que la haríamos normalmente. Por ejemplo, imaginaos que un jugador decide subastar esta carta. Se procede a la subasta y hay un jugador que gana. Cuando ese jugador gana, además de llevarse esta carta, se tiene que llevar toda la cadena que pide esta carta. Después veréis esto cómo funciona. En todo caso está pidiendo un generador. Cogeríamos esta carta de generador y nos llevaríamos ambas cartas a la mano. Esto sería la operación de subasta de investigación. Otro ejemplo, para que lo entendáis aún mejor, y para hacer esto vamos a hacer así, porque quiero que veáis un ejemplo claro de cuando no robamos lo que queremos, que es, por ejemplo, me valía este, voy a coger esta carta. Imaginaros que subastamos esta carta y hay un jugador, bueno, que se hace con ella, que gana esta carta. Después de la subasta se la queda. Con lo cual tocaría coger un reactor. Pero fijaros que el reactor que hay, arriba está el tipo de reactor, es un X y aquí nos pone una silenoide y una bomba. Pero no corresponde, el icono es igual. Nos tenemos que comer el reactor que hay más arriba. Aunque no sirva. Realmente este reactor no sirve para esta carta, como veréis a continuación, pero nos tenemos que coger el primer reactor que hay en la pila. Y también cogeríamos, como también nos pide radiador, también cogeríamos una carta de radiador, con lo cual nos llevaríamos 2 accesorios en lugar de 1. Con una puja de una sola carta, nos hemos llevado 3 cartas en la mano. Y así es como se modificarían las pujas. A continuación vamos a montar un cohete de ejemplo para que veáis cómo funciona lo de los accesorios. Tenéis que tener en cuenta que
un módulo de un cohete no está activo si no tiene los accesorios necesarios. Esto se llama activación del módulo. El módulo se activa si cumple los requisitos. Esto hasta ahora no lo habíamos visto, pero lo vais a ver a continuación muy claro. Vamos a poner primero un propulsor a la nave. Esta nave, además, queremos que tenga un robonauta porque queremos hacer una prospección y además una refinería porque queremos construir una fábrica. Veréis que esto antes era muy fácil. De hecho, en Carrera por la Gloria los componentes son diferentes y son más pesados porque ya vienen con los módulos incluidos. Aquí lo vamos a tener que personalizar nosotros. Veamos qué es lo que necesitamos. En primer lugar, necesitamos un generador de este tipo. Pues montamos un generador de ese tipo. Ponemos este generador en la nave. Ojo, que este generador da servicio a todos los módulos, no solamente a uno. Lo coloco aquí encima para que lo veáis claro, que está vinculado. Esto es lo que da y este es el requisito. Pero este generador tenemos un problema, que nos pide otro generador pero de tipo E, con lo cual tenemos que jugar un generador de tipo E. Lo bueno es que esta refinería nos pide un generador de tipo E, con lo cual, fantástico, porque este generador nos va a servir para cumplir el requisito de esta carta y de esta. Que tengamos dos cartas que nos pidan un generador de tipo E no significa que tengamos que poner dos generadores de tipo E. Uno solo es suficiente. Incluso veréis que hay cartas, sobre todo pasa con los reactores, que un reactor te pide un tipo de generador y un generador te pide el reactor. Pues si ponemos esas dos cartas, ya está. Se cumple. Hay algo que arranca la chispa, que pega la chispa y después entre ellos se retroalimentan. No es ningún problema. Sigamos. Vemos que el robonauta y el generador nos pide un mismo tipo de reactor. Bueno, pues vamos a dárselo a la nave. Este reactor va a servir como accesorio tanto de este robonauta como de este generador. Además, vamos a necesitar refrigeración. Si os fijáis, tenemos dos termómetros aquí y dos aquí, con lo cual aquí sí que vale la cantidad con los termómetros, con las termias. Necesitamos 4 termias, pero tenemos este radiador. ¿Qué pasa? Los radiadores son un poco particulares, por si os fijáis, le podemos dar la vuelta y tienen otras características. En este caso tendríamos que ponerlo del revés, pero si lo ponemos del revés veis que tiene un poquito más de masa. Lo colocamos. Esto ya sería un cohete completo con los 3 módulos principales y todos los accesorios que necesita. Respecto a los accesorios, es muy importante tener clara cuál es la cadena de accesorios. Me explico. Si nos vamos al propulsor, la cadena de accesorios del propulsor es esta. ¿Por qué? Porque este propulsor nos pide esta carta nos pide esta necesita esta y esta necesita las termias. Con lo cual todas estas cartas están en la cadena de propulsor. ¿Por qué es importante esto? Porque si este propulsor no tuviera la carta de reactor en esta cadena, esta bonificación, cuando sale llave inglesa, esta bonificación no le entraría al propulsor. En este caso, esta bonificación, ¿qué es lo que hace? Suma más 3 al impulso. Con lo cual, este propulsor pasaría de tener impulso 4 a tener impulso 7. Podemos encontrar cartas que nos resten, cartas que nos sumen más, que nos sumen menos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es, por ejemplo, esta carta de reactor. Vamos a imaginar que está en la cadena, aunque ahora no lo está, porque no lo tenemos bien vinculado. Pero si estuvieran en la misma cadena, aquí tendríamos un +1 al impulso, con lo cual sería impulso 5, y aquí tenemos un cuarto. ¿Qué significa esto? Que por cada paso, en lugar de consumir 2, consumiría 2 entre 4, consumiría medio paso de combustible. Entonces, cada vez que hiciera una quema, tenemos que contar medio paso, pero no lo cobramos de la... No nos lo cobramos de la tabla de combustible enseguida, sino que lo acumulamos. Hacemos otro impulso y por lo tanto ya es medio más medio y ya tenemos uno completo. Entonces, cuando hagamos los completos, entonces ya podemos ir restando el paso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si este va a hacer 4 pasos, o 5, porque tiene capacidad de 5, ¿vale? Pero va a hacer 4. No, vamos a poner que hace 5. Va a hacer 5 pasos en el mapa, va a tener que impulsarse 5 veces. Y el consumo de combustible es medio. En total estaría consumiendo 2,5, porque sería 5 por medio, 2,5. 2,5 significa que ha consumido 3 pasos de combustible, porque redondeamos hacia arriba. Pues consumiríamos los 3 pasos de combustible y ya estaríamos.
Este reactor lo que estaría haciendo es reducir mucho el consumo del propulsor. Resumen, colocar accesorios para que los módulos se activen. Si nosotros tenemos esta cadena de accesorios y uno de los accesorios, por ejemplo, revienta aquí tenemos un problema, porque el propulsor deja de funcionar, porque su cadena está rota. Es como si esta carta, este triángulo no existe, está desactivado este propulsor. Lo mismo le pasaría al robonauta o a la refinería. Temas específicos de las termias. Si tuviéramos que desmantelar esta carta involuntariamente, o lo podemos hacer voluntariamente, en lugar de desmantelarla a la mano, como está por el lado más grande, le podríamos dar la vuelta. Y mantendríamos el accesorio, pero con menos capacidad. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta, cuando hagáis una operación de industrializar, que os recuerdo que os pedirán que os desmanteléis estas dos cartas van a tener una cadena. En este caso, la cadena sería esta. De las dos. Porque esta me requiere este reactor, esta me requiere este generador me requiere este reactor, y estas 4 termios me requieren estas 4 termios. Nos sobraría una. Pues cuando hacemos la operación de industrializar, nos tenemos que descartar la cadena, excepto las termias. Entonces nos descartaríamos esta carta, esta y esta, pero las termias no. ¿Cómo se justifica esto? Porque como los planetas y las lunas y los asteroides donde vamos a hacer giran, cuando digamos pasan a la noche se refrigeran solas, entonces no necesitan refrigeración las fábricas, como necesita la nave. Entonces recordad siempre, las termias cuando las vayáis a desmantelar, si están por el lado grande, le damos la vuelta, si están por el lado pequeño, desmantelamos. Y cuando industrialicemos y tengamos cartas de termias de radiador vinculadas, no se tienen que desmantelar. Y este sería todo el funcionamiento de los accesorios. Como veis, no es muy complicado, pero nos obliga a pensar un poquito más el diseño de los cohetes. Pasamos a lo que es la secuencia de turno, porque hay una modificación bastante importante. La secuencia de turno en sí mismo, lo que hace cada jugador no cambia, sigue habiendo una operación, un movimiento y todas las acciones gratuitas que queramos, pero durante el ciclo de manchas solares, en el momento en que tenemos que mover el cubo, sí que pasan muchas más cosas. Como veis, esto es muy diferente a Carrera por la Gloria, aquí ya tenemos bastante más mandanguita y tenemos la incorporación de los eventos. Esos eventos, ¿qué nos van a provocar? ¿Cuándo se van a disparar? Si os fijáis, ahora tenemos 3 temporadas diferentes. La temporada azul, la temporada amarilla y la temporada roja. Ahora veréis qué es lo que implica. Cuando el cubo, recordad, cuando el cubo pasa el umbral de veteranía, tenemos que retirar un disco rojo. Cuando retiramos el último disco rojo, se acaba la partida. Aquí tenemos pases en los que no pasa absolutamente nada, pero cuando atravesamos un evento, tenemos que realizar una tirada del dado. En función del resultado de esa tirada de dado y de la temporada en la que estemos, pasarán una serie de cosas. Pueden haber 3 eventos que no están vinculados a la temporada. El primero, con 1 o un 2, es inspiración. Inspiración es muy simple. Tomamos todos los mazos de patentes que tenemos en el mercado y pasamos la carta superior a la parte inferior y lo dejamos donde estaba. Todos los mazos, todos los mazos igual. Si estabas esperando que te llegara esa carta, pues a lo mejor la pierdes. Eso es inspiración. Avería. Las averías las vamos a explicar después porque requieren que hagamos un apartado específico para comentarlas. Pero que sepáis que con un 3 en un evento se van a producir averías. 4. Tenemos explosión en plataforma basura espacial. En este caso, cada jugador tendría que desmantelar su carta con mayor masa en Leo, escogiendo cuál en caso de que haya empate, excepto las tripulaciones, que no se pueden ser desmanteladas. O las cartas por su cara negra, o sea, las tripulaciones, las cartas por cara negra que tengamos en Leo no se desmantelan en este caso. Pero si tuviéramos en Leo, por ejemplo, estas 3 cartas, esto afectaría a todos los jugadores a la vez. Las de mayor masa son estas 2, tendríamos que elegir una de estas 2 y esa la desmantelaríamos, volvería a nuestra mano y tendríamos una carta menos en Leo. Le ha pegado un viaje, basura espacial, y la hemos perdido. Ahora ya nos quedan los eventos de temporada. ¿Esto qué significa? Que cuando pasemos un evento en función de la temporada que estemos, el 5 y el 6 nos va a disparar un evento diferente. El primer evento de temporada azul es anarquía.
Si recordáis, al final del vídeo anterior os expliqué que en el juego base había una forma de que todos pudieran cometer delitos. Hasta ahora solamente había una facción que tenía la capacidad de cometer delitos. En este caso, ¿cuál es? Cuando pasamos el umbral de evento, ya sea por aquí o por aquí, en la época azul, todas las facciones pierden su privilegio y pasan a tener el privilegio de facción criminal, con lo cual todas pueden cometer delito hasta que el cubo marche de la zona azul. Temporada amarilla. Recortes presupuestarios. Muy simple. Cada jugador tiene que descartar una carta de selección de su mano, si es que tiene alguna, al fondo de mazo de potentes. Pues, si yo tengo una mano de cartas, esta por ejemplo, tendría que elegir una de las cartas y descartarla, no desmantelarla. Esto es mi mano. Esto ya son cartas que son patentes. Las descartaríamos al fondo del mazo correspondiente, igual que cuando vendemos las cartas. Y perderíamos una carta de forma permanente y será muy difícil de recuperar. Esta es recortes presupuestarios que se da en la temporada amarilla. Y después tenemos la temporada roja, que tenemos la llamarada solar. Pero la llamarada solar la vamos a explicar aparte, porque también merece un capítulo propio. Así que tenemos pendiente explicar la llamarada solar y tenemos pendiente explicar el tema de las averías. Veréis también que también vamos a explicar el tema de cometas sinódicos, que en función del color de la temporada vamos a poder acceder a esos cometas o no. Pero bueno, sin más dilación, pasamos al siguiente apartado. En temporada roja pasan dos cosas. Primero, que en las tiradas de cinturón, cuando entremos en cinturón de radiación, tenemos que tenemos que añadir un +2 a la tirada, con lo cual es más fácil que nos desmantelen cartas, que sean poco resistentes a la radiación, o que tengamos tiradas más altas. Y también pasa que cuando pasamos por un evento, si tenemos la mala suerte de que el primer jugador lanza el dado y saca un 5 o un 6, se dispara el evento de llamarada solar. ¿Cómo funciona el evento de llamarada solar? El evento de llamarada solar afecta a todas esas pilas de cartas, a todas esas cartas que no estén en un blindaje de Van Halen, que significa que no estén en Leo o en Cicladora. Afecta a todas esas cartas que no tengan un blindaje de campo magnético, es decir, todas esas cartas que no estén en un símbolo de radiación. La excepción a esto son las del Sol. Estas tampoco nos van a proteger de las llamaradas solares, no las vamos a comer si estamos aquí. Y el blindaje de búnker, que son todas aquellas cartas que estén situadas en un lugar del mapa, en cualquier lugar. Acordaros que son los hexágonos negros. ¿Cómo va a funcionar la llamarada solar? Pues se va a hacer una tirada que va a servir para todas las pilas del mapa. Esta sería una tirada muy baja. Y le tendríamos que sumar la bonificación o el malus de distancia al Sol de la zona heliocéntrica. En este caso, este cohete tendría un +1 a la tirada, con lo cual en este caso sería un 2. Todas aquellas cartas de esta pila que tengan resistencia a radiación menor que 2 quedarían desmanteladas. Si hubiésemos sacado un 4, sería 4 + 1, 5, con lo cual sería todas las cartas menores de resistencia a radiación 5. Insisto, si hubiera otro cohete colocado en la zona heliocéntrica de la Tierra, como tiene un +0, la misma tirada le serviría, pero en lugar de un 5 sería un 4. Y estos son las llamaradas solares. Ya sabéis, si estamos en temporada roja, lo mejor es quedarse en casa. A continuación vamos a ver los cometas sinódicos. En Carrera por la Gloria, estos lugares los podíamos visitar normalmente sin ningún problema, pero en el juego base ya no es tan sencillo. En el juego base, los cometas sinódicos solamente aparecen en el mapa en la temporada de su color. Por ejemplo, tenemos aquí el cometa Holmes. El cometa Holmes tiene el borde rojo. Si os fijáis, estas casillas de aquí también tienen el borde rojo. Y aquí, bueno, volveríamos a las líneas naranjas. ¿Qué significa esto? Que al menos que el cubo esté en la temporada roja, no vamos a poder atravesar, no vamos a poder entrar en las casillas rojas. Tenemos que esperar a que sea la temporada roja para poder pasar a este lugar. Entonces ya podemos entrar y entrar en este cometa. Es decir, que puede ir pasando el tiempo. En el momento que salgamos de la temporada roja, si tenemos aquí una nave, no va a poder volver. Como máximo va a poder ir hasta aquí, hasta el último punto rojo. Vamos a tener que esperar que llegue de nuevo
a la zona roja para poder pasar. Esto representa que estos cometas tienen órbitas muy, muy amplias y hay un momento de su ciclo de órbita que está muy cerca del Sol, que es cuando los podemos visitar, pero cuando están muy, muy, muy lejos del Sol, pues no son alcanzables simplemente por estos cohetes. Y así tenemos unos cuantos en el tablero. Así que cuando veis lugares con un borde de color, recordad que en esos bordes de color solamente podemos entrar y salir cuando estamos en esa temporada. Vamos a ir ahora con las averías y es otro de los puntos complejos que vale la pena entender muy bien antes de empezar la partida. En el ciclo de manchas solares, en cualquier época del año, si el primer jugador cuando hace el lanzamiento de evento saca un 3, se produce una avería. ¿Esto qué conlleva? Que cada jugador tiene que poner un disco de avería, que es el disco rojo transparente que estamos utilizando para varias cosas, en su pila de mayor tamaño que no esté en Leo o que no esté coubicada con humanos y que no estuviera ya averiada, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que tenemos estas dos pilas. Imaginemos que esta pila está en Leo, pues como hay humanos, tenemos el icono de humanos y además está en Leo, aquí no podríamos ponerla. Y tenemos esta, aunque esta pila fuera más grande que esta. Y aquí tenemos otra pila que son 3 cartas, que está en un cohete o está en un lugar y no hay humanos. Vemos que en las cartas no hay ningún humano. A efectos de reglas en Leo siempre hay humanos, tenedlo en cuenta. Entonces, yo tendría una avería en esta pila. Colocaría esto aquí encima. ¿Esto qué me conlleva? Me conlleva que voy a poder perder cartas de esta pila. ¿Cómo? Aquí van muy bien los recordatorios que tenemos en el juego y por eso os pongo la ayuda del jugador y os enfoco esta parte del ciclo de manchas solares. Porque tenemos aquí la lista de activadores de averías y además aquí en avería también tenéis en el apartado de amenazas todo lo que puede activar una avería. ¿Qué significa activar? Son aquellas actividades que cuando se realicen van a provocar que tengamos que realizar una tirada para ver si se rompe algo. Entonces yo tengo esta pila. Si esta pila hace alguna de estas acciones, voy a tener que tirar un dado. Tiro ese dado. Si alguna de las cartas, no tiene que ser menor, si tiene el mismo número que el que ha salido en el dado, esa carta de desmantelo. Imaginaos que saliera un 3, pues esta carta quedaría desmantelada. La perderíamos. Porque ha habido una activación, esa pila estaba averiada y hemos tenido que descartar una. Cuando se genera la avería, cuando se pone el disco, no se descartan cartas. Se descartan cuando hay una activación de esa pila. O sea, se produce uno de estos activadores en esta pila. ¿Cuáles son los activadores? Entrar en un sobrevuelo, hacer una acción gratuita de transferencia de carga. Esto es interesante porque si yo tuviera otra pila sin humanos y yo hiciera una transferencia de carga, lo que pasaría es que yo, por ejemplo, paso esto aquí, pues ahora las dos pilas tendrían un disco de avería, estarían las dos pilas averiadas. Esto se llama contagio. Y además tendríamos que hacer tirada para las dos pilas, para ver cuál de las pilas quiere pasar a las dos pilas, si hay alguna carta que queda desmantelada. También tenía la operación de reabastecimiento del lugar, también con activación de averías, operación de prospección, operación de industrialización y la operación de envío. Todas estas operaciones y acciones hacen que estas pilas, si se activan o se hace operación para eso, se tiene que hacer una tira de dado para ver si perdemos alguna carta. ¿Cómo solucionamos las averías? Pues es muy fácil. Si hay un humano cohabitando una pila, o si por ejemplo está en Leo, que siempre hay humanos, automáticamente podemos hacer una acción gratuita que es retirar la avería. Los humanos reparan las averías y también si se va a producir una avería la evitan, porque los humanos son así, las reparan. Entonces aquí, por ejemplo, en el momento que vaya un humano a esta pila, pues también la podría reparar. Cosas curiosas que tenemos que nos incorpora al juego. Tema de negociación con averías. Un jugador rival que estuviera en nuestra misma casilla, imaginaros que está en la casilla de Marte y nosotros también estamos allí. Y allí resulta que tenemos una avería en esta pila. Pues el jugador rival podemos pactar con él que a cambio de agua, a cambio de lo que sea, nos haga la reparación. Pese a que nosotros no tenemos humanos, como el jugador rival sí que tiene humanos, nos repara la avería porque hemos llegado a un acuerdo vía negociaciones para que lo haga.
Y hasta aquí todo lo que es respecto a las averías. Espero que haya sido claro. Si hay cualquier duda, preguntad. Pues ya lo tendríamos. Ya tenéis los conocimientos necesarios para jugar una partida al juego base. Eso sí, os recomiendo que al menos una de las personas que vaya a jugar la partida se lea el manual, complemente lo que ha visto en estos vídeos y acaben de entender las reglas y ver aquellos resquicios que a lo mejor se han podido quedar fuera de las explicaciones. Dicho esto, la puntuación de final de partida funciona igual que en Carrera por la Gloria. Cuando retiramos el último disco, finaliza la partida y contamos puntos. Un punto por cada pieza de plástico o de madera que tengamos encima del tablero. Las factorías puntúan en función del valor de los tipos espectrales al final de la partida. Puntúan también las colonias que estén en lugares submarinos o de interés astrobiológico y puntuamos también por las fichas de gloria que hayamos recuperado durante la partida. Como veis es exactamente igual. Y en el apéndice, tenéis otro libro que es el apéndice, tenéis un mogollón de escenarios que podéis probar. Escenarios en solitario, escenarios multijugador, escenarios cooperativos, con formas de puntuación diferente, con formas de preparación de partida distintas, con reglas adicionales que no os vais a poder acabar en la vida. O sea, el juego base ya os daría para muchísimas y muchísimas horas y días y seguramente no lo acabaríais. Pero, como sabéis, existe el módulo 0, que lo explicaremos, y si va bien y tengo muy buen feedback y tengo buena respuesta y se suscribe mucha gente al canal y hay muchos likes, pues miraremos de hacer el módulo 1, módulo 2 y el módulo 3. Pero ya os digo, eso es mucho trabajo, son tutoriales que hay que estudiarlos bien, hay que elaborarlos, complica el juego ya bastante. Y entonces espero eso, que tengamos buen feedback tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter para seguir con esta serie que ya es larga. Pues ya tenemos, este va a ser el 6º vídeo en el canal sobre High Frontier. Pero ya digo, si queréis más, pues seguiremos produciendo estos vídeos. Nada más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos vemos en las redes. ¡Hasta luego!